Bienvenidos a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy porque vamos a sumergirnos en un tema que sé que a muchos de ustedes les apasiona, el épico duelo de Backgammon entre Kan-Yaman y Demet. Sé que han pasado años desde que Erkencis conquistó nuestros corazones y, aunque ambos actores han seguido caminos separados, su química en pantalla sigue siendo inolvidable. Y aunque no tengamos nuevas series juntos, siempre hay pequeños momentos y anécdotas que revivir, y este es uno de los mejores. ¿Quién ganó ese legendario partido de Backgammon? ¿Hubo trampas? ¿Secretos revelados? Prepárense porque vamos a desentrañar todos los detalles. Antes de empezar, si eres nuevo por aquí y te encanta el universo de las series turcas, los chismes jugosos y el análisis profundo de tus actores favoritos, no olvides suscribirte. Activa la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos. Tu suscripción me ayuda muchísimo a seguir creando contenido que sé que te encantará. Y si ya eres parte de esta comunidad, muchísimas gracias por el apoyo. Sois los mejores. Bien, ahora sí, vamos al grano. El backgammon entre Kan y Demet. Suena a leyenda, ¿verdad? Y en cierto modo, lo es. Durante el rodaje de Erkencis, Kan y Demet pasaban mucho tiempo juntos, tanto en el set como fuera de él. Compartían comidas, risas y, al parecer, una sana rivalidad competitiva. Y esa rivalidad se manifestó en un juego milenario, el backgammon. No fue un único partido, quiero dejar eso claro. Fueron muchos. Innumerables horas de lanzamiento de dados, estrategias elaboradas y seguramente muchas risas. Sabemos esto gracias a entrevistas con miembros del equipo de producción, fotos filtradas en redes sociales y, por supuesto, las propias declaraciones de Kan y Demet en diferentes momentos. Estas fuentes nos dan una visión fragmentada, pero suficientemente clara, de lo que era una parte integral de su día a día durante esos meses intensos de rodaje. Imaginen las largas jornadas, el estrés de las grabaciones, y cómo un juego como el backgammon, con su mezcla de estrategia y suerte, podía convertirse en una vía de escape, un momento de distensión y camaradería. Ahora, la pregunta del millón, ¿quién era mejor jugando? Aquí es donde la cosa se pone interesante. No hay una respuesta definitiva, un acta notarial que certifique quién era el campeón indiscutible. Ambos actores, como buenos competidores, siempre han mantenido un aire de misterio y ambigüedad al respecto. Y esto, amigos míos, es parte del encanto de la historia. Si tuviéramos un ganador claro, la leyenda perdería parte de su magia. La incertidumbre alimenta la imaginación y nos permite a nosotros, los fans, construir nuestras propias teorías. Kan, por su parte, siempre se ha mostrado confiado en sus habilidades. En varias entrevistas ha bromeado sobre su superioridad en el juego, aunque siempre con una sonrisa pícara. Sugería que Demet era una buena jugadora, pero que al final, él siempre terminaba llevándose la victoria. Hablaba de estrategias complejas, de anticiparse a los movimientos de su oponente y de una concentración férrea. En resumen, pintaba un cuadro de sí mismo como un maestro del backgammon. Era como si estuviera describiendo una partida de ajedrez, pero con dados. Su enfoque, al menos en lo que él contaba, era analítico y metódico. Uno podría imaginarlo estudiando libros sobre el juego en sus ratos libres, buscando la estrategia perfecta para doblegar a su rival. Demet, por el contrario, adopta una postura más modesta, pero no por ello menos competitiva. Reconoce que Kan era un oponente duro, pero también insinúa que ella tenía sus propios trucos bajo la manga. Bromea sobre su capacidad para distraer a Kan con su encanto, o sobre su suerte con los dados. Y aunque no declara abiertamente que siempre ganaba, deja entrever que no se dejaba vencer fácilmente. En definitiva, nos hace dudar de la versión de Kan. Su estrategia, si es que se le puede llamar así, parece ser más intuitiva y basada en la improvisación. Uno podría imaginarla riendo y bromeando durante el juego, desconcentrando a Kan con su energía contagiosa, y aprovechando cualquier descuido para dar el golpe de gracia. Entonces, ¿a quién creemos? Pues aquí es donde entra en juego nuestra propia interpretación. Podemos tomar las palabras de Kan con un grano de sal, pensando que quizá exageraba un poco para alimentar su ego. O podemos pensar que realmente era un genio del backgammon. De igual manera podemos creer en la versión más humilde de Demet, o pensar que en realidad, era una jugadora astuta que no revelaba todas sus cartas. Al final, la verdad probablemente se encuentre en un punto intermedio.
Lo que sí podemos afirmar con certeza es que esta rivalidad amistosa era una fuente constante de diversión y entretenimiento en el set de Erkencicus. Los miembros del equipo de producción recuerdan con cariño las tardes en las que Khan y Demet se enfrentaban en intensos partidos, rodeados de compañeros que los animaban y apostaban por su favorito. Era una forma de liberar tensiones y fortalecer los lazos entre todos. Imaginen el ambiente, risas, gritos de ánimo, apuestas improvisadas, y la tensión palpable en el aire mientras los dados rodaban. Era un microcosmos de la serie con Khan y Demet en el centro de la atención, interpretando sus roles de competidores amistosos. Pero volviendo al tema central, ¿por qué es tan importante saber quién ganaba al backgammon? En realidad, no lo es. Lo importante es lo que este pequeño detalle revela sobre la dinámica entre Khan y Demet. Muestra su química, su competitividad sana y su capacidad para divertirse juntos. Es un ejemplo de cómo una simple actividad, como un juego de mesa, puede convertirse en un símbolo de una relación especial. Y es que en el fondo todos entendemos la importancia de encontrar momentos de conexión y diversión con las personas que nos rodean, especialmente en entornos laborales estresantes. Además, esta anécdota del backgammon nos permite conectar aún más con Khan y Demet como personas. Nos humaniza. Los vemos como algo más que simples actores interpretando un papel. Los vemos como individuos con sus propias pasiones, habilidades y rivalidades. Y eso, a su vez, hace que su trabajo en pantalla sea aún más significativo. Nos da una perspectiva diferente, una ventana a sus vidas fuera del set, que nos permite apreciar aún más su talento y dedicación. Piensen en las escenas de Erkencicus donde Sanem y Khan compiten entre ellos. Esa química, esa chispa, esa tensión palpable, ¿no creen que tiene algo que ver con la rivalidad amistosa que existía entre Khan y Demet fuera de la pantalla? Creo que sí. Creo que esa conexión real se transmitía al público, haciendo que la serie fuera aún más cautivadora. No se trataba solo de actuar, sino de canalizar una energía real, una conexión genuina, que resonaba con la audiencia. Esa es la magia que hace que algunas parejas en pantalla sean inolvidables. Y aunque nunca sabremos con certeza quién era el mejor jugador de backgammon, podemos estar seguros de una cosa: ambos actores disfrutaron enormemente de esos momentos de competición y camaradería. Y eso es lo que realmente importa. La experiencia compartida, las risas, la conexión humana, eso es lo que perdura en el tiempo. Pero para no dejar las cosas tan ambiguas, vamos a analizar un poco más las pruebas que tenemos. Algunas fuentes apuntan a que Khan era, en general, más estratégico y serio en el juego. Se preparaba mentalmente, analizaba las posibles jugadas y no se dejaba distraer fácilmente. Esto podría sugerir que tenía una ventaja técnica sobre Demet. Si esto fuera cierto, podríamos imaginarnos a Khan dedicando tiempo a estudiar las probabilidades, a analizar las diferentes configuraciones del tablero y a desarrollar estrategias complejas para anticiparse a los movimientos de Demet. Un verdadero estratega del backgammon. Por otro lado, Demet siempre ha sido conocida por su espontaneidad y su capacidad para improvisar. Es posible que ella utilizara tácticas más intuitivas y menos ortodoxas, lo que podría haber desorientado a Khan en ocasiones. Además, su encanto y su sentido del humor podrían haber sido armas secretas para distraerlo y hacerlo cometer errores. Quizás su estrategia era simplemente ser ella misma, una persona divertida y carismática, que lograba desarmar a su oponente con su encanto natural. Si tuviera que apostar, diría que Khan probablemente ganaba la mayoría de las partidas, pero Demet lograba sorprenderlo de vez en cuando con una victoria inesperada. Al final, creo que la balanza estaba bastante equilibrada. Era una competencia reñida, donde ambos jugadores daban lo mejor de sí, y donde el resultado final dependía tanto de la habilidad como de la suerte. Y más allá de quién ganaba o perdía, lo más importante es que ambos se divertían y fortalecían su amistad. Eso es lo que realmente cuenta. El recuerdo de esos momentos compartidos, las risas, las bromas, la camaradería, eso es lo que realmente importa al final del día. Entonces, ¿quién ganó al final? La respuesta, mis queridos fans, es que ganó la amistad. Ganó la química entre Khan y Demet. Ganó el entretenimiento que nos brindaron durante el rodaje de Erkencicus. Y ganamos nosotros, los espectadores, que pudimos disfrutar de su talento y su conexión. Ganamos una serie que nos robó el corazón, personajes que nos hicieron reír y llorar, y una historia que nos recordó la importancia del amor y la amistad. Ahora, vamos a imaginar un poco.
Visualicemos una de esas tardes de backgammon en el set. El sol comienza a ponerse, proyectando largas sombras sobre el estudio. El equipo de producción se toma un respiro, y Khan y Demet aprovechan para echar una partida. Khan, concentrado, frunce el ceño mientras analiza el tablero. Demet, con una sonrisa traviesa, lanza los dados con un grito de alegría. Las risas llenan el aire mientras los compañeros de trabajo los animan y hacen apuestas. Es un momento de relajación y diversión, un escape de la presión del rodaje. Un recuerdo que seguramente ambos atesorarán por mucho tiempo. Pero la historia no termina aquí. El legado de Erkenciskus y la conexión entre Khan y Demet siguen vivos en el corazón de los fans. A pesar de que han tomado caminos separados, el recuerdo de su química en pantalla y su rivalidad amistosa en el backgammon sigue siendo un tema recurrente en las redes sociales y en los foros de discusión. Los fans siguen creando vídeos y edits, reviviendo los mejores momentos de la serie, y especulando sobre el futuro de la relación entre los dos actores. Y es que en el fondo, todos anhelamos una historia de amor que trascienda la pantalla. Queremos creer que Khan y Demet eran algo más que compañeros de trabajo, que su conexión era real y duradera. Y aunque la realidad pueda ser diferente, la esperanza de que algún día vuelvan a trabajar juntos sigue viva en el corazón de los fans. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado esta pequeña incursión en el mundo del backgammon entre Can Yaman y Demet Özdemir. Hemos explorado los rumores, las declaraciones y las posibles estrategias de cada uno. Aunque no tenemos una respuesta definitiva, hemos aprendido mucho sobre la dinámica entre estos dos talentosos actores. Muchas gracias por ver este vídeo hasta el final. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Quién creen que era el mejor jugador de backgammon? ¿Khan o Demet? Dejen sus comentarios abajo. Me encantaría leer sus teorías y opiniones. ¿Tenéis alguna anécdota más que conozcáis sobre estos dos? Compartidla. Y no se corten, sean creativos, inventen historias, imaginen escenarios, lo importante es divertirnos juntos. Y si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos fans de Khan y Demet y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Tengo muchas más sorpresas preparadas para ustedes. Próximamente analizaremos los mejores looks de Demet Özdemir, las rutinas de entrenamiento de Can Yaman, y las teorías más locas sobre una posible reconciliación. No se lo pierdan. Hasta la próxima, y que tengan un día lleno de series turcas y momentos felices. Chao, chao.